Buenas, Hola Carlos, ¿cómo va? hola Eli, ¿cómo estás? Buenas Saludarte. tardes. Me voy a acomodar. Hace Ay, mucho que no uso, creo que la última vez que hice un vivo fue hace mucho tiempo, así que, no. sobre todo en la Bueno, pandemia, cuando se usaba mucho. sí, es verdad, nosotros arrancamos en pandemia, utilizando esto de los vivos, charlando con políticos, la gente, y estuvo copado y ya, bueno, quedó. Quedó. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo el día? Bien, todo muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es importante, digo, contar con medios digitales, sobre todo para que den a conocer, digo, el trabajo que hacen los concejales, los referentes y que, bueno, mucha gente también tome conocimiento sobre, en este caso, sobre nuestro trabajo legislativo, sobre nuestro trabajo en territorio. Así que muchísimas gracias, Eli, por el espacio. No, gracias a ustedes, a los que nos dicen que sí. Nosotros queremos tener un espacio plural, diverso, que se escuchen todas las voces, no solo la oposición o el oficialismo, sino todos, que todos puedan expresarse, no solamente de Provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Y bueno, próximamente nos vamos a estar extendiendo a otros países también. Qué Eso bueno, estamos ahí, tratativa. Así que está felicitaciones. genial que nos puedan ustedes decir que sí, que nos den este tiempo, la verdad que a nosotros nos agradecemos un montón. Bueno, a los que se van uniendo, Carlos es concejal del PRO en Florencio Varela y también es abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Me recibí hace muy poco en la Universidad de Buenos Aires, pero sí soy abogado y además estoy terminando la carrera de martillero público, haciendo alguna diplomatura, siempre estudiando. Ah, bien Y hace completo. mucho, sí, y bueno, y hace muchísimos años que me dedico a la política. Me involucré ya a los 22 años, así que llevo un tiempo en en este camino, ¿no? De tomar a la política como una herramienta de transformación. Vos estás en el PRO, ¿no? El PRO de Florencio Varela. Claro, yo siempre estuve en el partido, en el PRO, siempre. Toda ¿Vos mi serías vida de Hacemos, política. Juntos por el Cambio? No, el PRO. Nosotros como partido integramos en su momento el bloque o el espacio político Cambiemos, que fue un frente electoral en el 2015, que llega Mauricio Macri a la presidencia. Después fuimos Juntos por el Cambio, pero siempre dentro del partido, dentro del PRO. Mis Dentro del PRO. Bien. comienzos fueron hace muchísimo tiempo, digo, trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí, de entender un poco cómo funcionaba la gestión y involucrarme en la gestión, eh, empezamos a transitar este camino de llevar la idea del cambio a Florencio Varela en el 2013, pero siempre dentro del PRO. ¿Y cómo fue? O sea, tu comienzo fue en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, yo comienzo a trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una pasantía, en vicejefatura de gobierno. Era estudiante de la Universidad de Buenos Aires, además estudiaba también en un instituto de formación eh, docente, un profesor de historia, digo, siempre estudiando y en esto de involucrarme políticamente, viendo que mi barrio siempre estaba igual, donde los problemas cotidianos nunca se resolvían, las calles intransitables, los problemas de seguridad, de servicios básicos. Eh, Esas son las cosas que nos motivan a nosotros a decir, bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que dar un paso más adelante, tenemos que involucrarnos. Y en paralelo, conociendo la gestión de la ciudad, del gobierno de la ciudad, dije, bueno, el camino es este, y empezamos a caminar y a transitar la política dentro del PRO y llevar este mensaje de cambio a Florencio Varela. En el 2015 asumí como concejal, tenía 25 años, el concejal más joven de la historia del distrito de Florencio Varela. Y, y bueno, 2017 me tocó presidir una comisión importante, que es la Comisión de Transporte, donde hoy justamente en Varela estamos a través de una emergencia en el transporte público. Así que tengo bastante conocimiento en ese área y,
Después transitando, digo, en distintas comisiones de trabajo, comisiones de legislación municipal y cultura, presidí la comisión de salud en momentos de pandemia, también un momento crítico para todos, integrando el comité de crisis. 2019 renuevo mi mandato como concejal. Y bueno, hoy 2026 vuelvo a la banca después de 2 años nuevamente a representar a mis vecinos en el Consejo Deliberante. Pero bueno, tengo para hablar mucho, digo, viste, desde la gestión, pero sobre todo del trabajo legislativo en estos últimos 12 años, mucho tiempo. Vos sos de Varela, o sea, naciste en, Yo sos soy de de Varela, Varela, tengo naciste en 35 Varela. años, vivo en Varela, tengo 35 años, hace 35 años que vivo en Varela, en el barrio El Molino. Eh, Así que toda mi vida fui al colegio, fui al jardín, fui al colegio secundario y bueno, después sí la universidad, como todo varelense. Hoy igual tenemos la Universidad Arturo Jaureche, que muchos eligen estudiar ahí, pero para los de nuestra época teníamos que viajar, estudiar en la Universidad de La Plata o en la Universidad de Buenos Aires. Así que yo elegí estudiar en la Universidad de Buenos Aires y bueno, eh, por suerte pude terminar. Pero sí, toda mi vida, mis amigos, mis vínculos están todos en Florencio Varela. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la gestión municipal, la gestión provincial. ¿Cómo ves la gestión del actual intendente de Creo que, Varela? Segundo creo que mandato, ¿no? sí, Andrés, el intendente actual, asumió como intendente interino y luego fue electo intendente en el 2019. Eh, y uno de los temas importantes para nosotros, que es lo que la gente nos transmite también todos los días, es la seguridad. Lo que vemos es que hay una deuda enorme con respecto a la seguridad. Los vecinos viven con miedo y creo que eso no se puede relativizar. Y sabemos que hay una responsabilidad enorme por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero el Ejecutivo Municipal no puede mirar para otro lado y lo que vemos es que hay falta de prevención, digo, falta de los móviles en los barrios, presencias en los barrios y sobre todo una falta de articulación con todas las fuerzas de seguridad. A mí me parece que en ese punto lo que vemos es que no hay un trabajo por parte del Ejecutivo Municipal. Hace muy pocos días entraron a robar a 2 colegios en Florencio Varela y la verdad que eso es bastante grave, sobre todo a muy pocos días del inicio de clases. Y creo que eso también es el resultado de la falta de trabajo y planificación por parte del secretario de Seguridad y sobre todo el gabinete municipal. Con respecto a salud, lo que vemos también es que hay un sistema municipal de salud que está saturado. Eh, los profesionales hacen un esfuerzo enorme, ¿no?, para poder atender a todos los vecinos de Florencio Varela, pero también vemos que los vecinos, y esto es algo que se ve de hace muchísimos años, es que esperan horas y horas y muchas veces, digo, no pueden encontrar respuestas. Los centros de salud están saturados y muchas veces no hay turnos, pero sobre todo es indignante, ¿no? Y genera mucho dolor y mucho enojo, sobre todo, mucha bronca también de los vecinos, es esperar horas en una salita, en un barrio y que no tengas atención. A mí me parece que esos dos puntos son importantes y hoy el Ejecutivo Municipal no está atendiendo de la manera que consideramos que tiene que ser. Con respecto a la educación también, digo, más allá de que existe una enorme responsabilidad del gobierno provincial, queremos también que el Ejecutivo tiene un rol clave y tiene que dar respuestas a nuestros vecinos, al sistema educativo, a los padres, a los auxiliares, a los docentes, que hoy ponen en riesgo su seguridad, ¿no? Ante los últimos casos también que se estuvieron evidenciando en el distrito, hechos de inseguridad y que la seguridad no solamente se combate, digo, con más policía, ¿no? Se combate también con mucha más presencia del Estado municipal, con mucho más espacio público, con más iluminarias. Pero bueno, es todo un sistema transversal donde hoy no está funcionando. Eh, y el intendente obviamente es resultado también de una gestión municipal que lleva más de 30 años. En Varela nos gobiernan los mismos hace 30 años. Mucho más años de los que tengo yo.
Entonces es difícil donde es el mismo equipo de trabajo, con las mismas fórmulas, y esperemos, digo, que en 2 años, que este camino que empezamos, ¿no?, a recorrer en el 2015 pueda ser realidad y que podamos llegar a ese gobierno con un equipo de gente joven, totalmente nueva, con otras ideas. Ya que estamos, te voy a hacer Sí. te hago una pregunta. Eh, bueno, vos me dijiste que sos del PRO, estás en el PRO y sos del PRO. Pero, o sea, es lo que estoy viendo en muchos municipios, lo que estuve charlando antes y con otras personas, esto de que hay gente que es del peronismo, se pasa para el PRO y hoy lleva la bandera de la libertad avanza. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? Calculo que alguno de tus compañeros ahí en el Consejo Deliberante lo habrás visto. Lo vimos lo vemos todo el tiempo. ¿Qué opinas de eso? De onda, hoy estoy acá, mañana voy para allá y bueno, y si ganan aquello, me voy para aquello. ¿Cómo es la onda? ¿Qué decís Eh, vos? Y yo creo que es algo que pasa en la vida política, pero yo te puedo hablar de mí. Yo siempre estuve en el mismo espacio, en las buenas, en las malas, en digo, defendiendo el gobierno de Mauricio cuando nos tocó ser gobierno, del Consejo Liberante siendo oficialismo a nivel nacional, defendiendo la gestión de María Eugenia en la provincia, a nivel local siendo oposición, pero defendiendo, digo, nuestro gobierno. Me tocó ser oposición dentro del PRODIO en el gobierno de Alberto Fernández, opositor al gobierno local, provincial y nacional, pero siempre en el mismo lugar. Pero sí, sé que existe dentro de la vida política otros actores que quizás pasan de un espacio al otro. No es mi caso, yo sigo trabajando en este espacio. Obviamente hay cuestiones que sí comparto con el gobierno nacional. Estamos trabajando de manera articulada con el bloque Libertad Avanza en Florencio Varela. Funcionamos como si fuésemos un interbloque, sobre todo porque yo aporto mucha experiencia, mucho conocimiento a los concejales que ingresaron hoy con Libertad Avanza, defendiendo obviamente muchas ideas en las que comparto por parte del gobierno nacional, pero en lo local hay algo que coincidimos y tenemos un punto en común donde es trabajar, digo, por Florencio Varela, terminar, digo, con estos más de 30 años del mismo espacio político y en eso no, nos ponemos de acuerdo, nos sentamos, trabajamos y incluso hace muy pocos días, ayer, presentamos un pedido de informe junto con el bloque Libertad Avanza. Volviendo a tu pregunta, para no irme, existe, obviamente en la vida política de suceso, no es mi caso, pero no, no puedo decir mucho más que eso. Yo puedo hablar por mí, creo que lo mejor es ser respetuoso, digo, con tus ideas, poder sostenerlo en tiempo y más allá de los resultados. Bien. Y bueno, vamos al gobierno nacional. ¿Qué opinas de estos años de Javier Milei? Salud, educación, economía. Creo que, bueno, la Argentina atraviesa, ¿no?, un momento difícil, sobre todo, digo, por los resultados de la gestión anterior. Hay decisiones en las que comparto con el gobierno, sobre todo en esto de ordenar la economía, de poner un orden a las cuentas públicas, eh, entender obviamente que detrás, digo, de cada número hay personas, pero también es necesario, digo, poder ir por este camino de ordenar las cuentas públicas. Eh, Hay muchas cuestiones, digo, que me parecen que tienen que ser, sobre todo digo, hablando hoy en todo un proceso de modernización con respecto a reforma laboral, baja de imputabilidad, nuevo régimen penal juvenil, hay cuestiones en las que sí comparto y en las que obviamente de nuestro espacio vamos a acompañarlo, sobre todo porque muchas de las ideas también nacen, digo, de nuestro espacio político, ¿no? Y creo que lo demostró el PRO en la Cámara de Diputados trabajando de manera articulada con el Lonza. Eh, pero bueno, de nuestra posición, digo, entendiendo también que gobernar es escuchar, digo, por explicar y por entender a cada uno de nuestros vecinos, del rol de concejal acompañar y entender también y defender los intereses de nuestros vecinos de Florencio Varela, eh,
pero considero que estamos en el camino correcto, la gente no quiere volver para atrás, eso está clarísimo, por lo menos digo, es mi visión, y me parece que el gobierno está planteando reformas que son necesarias, o por lo menos digo, ponerlas en discusión y debatirlas, ¿no? Creo que no hay que mirar para otro lado. Hay cuestiones en las que cuando vos aplicás las mismas formas y los resultados son iguales, creo que hoy se están dando otros debates en los que tenemos que ser parte de eso. Bien. ¿Qué propuestas tendrías vos, así como con qué propuestas desde el PRO se le lleva al vecino en lo que es el Consejo Deliberante? ¿Alguna así puntual? Nosotros en el Consejo Liberante, como dentro de nuestras competencias y facultades, podemos presentar proyectos de comunicaciones donde son vería con agrado y poner en conocimiento al Departamento Ejecutivo sobre situaciones que se viven en los barrios, preocupaciones que nos manifiestan los vecinos. Y esa tarea, digo, es una tarea que la hacemos todos los días, desde caminar el territorio, de hablar con las instituciones, con los presidentes de club de barrios, con las sociedades de fomentos, y es un trabajo permanente y somos como la primer puerta, ¿no? El primer contacto del vecino dentro del legislativo. Así que nuestra tarea es justamente eso, poder llevar las inquietudes de los vecinos al Consejo, transformarlas en un proyecto de comunicación, poner en conocimiento al Ejecutivo y solicitarle que en un plazo razonable pueda resolver esa situación. Después, nuestro rol también es fiscalizar, poder controlar. Digo, el último proyecto que presentamos es un pedido de informe sobre, en Varela hace muy poco declaramos la emergencia en el transporte público. Los vecinos de Varelas y los usuarios estuvieron más de 30 días, digo, sin transporte público de servicios de pasajeros. Acompañamos una declaración de emergencia en el transporte, pero además ahora solicitamos de información sobre, porque trascendió en el distrito que estaban circulando vehículos de carácter alternativas y de carácter excepcionales. Entonces, para cuidar la seguridad jurídica de nuestros vecinos y la seguridad sobre todo, pedimos cómo se hicieron esas contrataciones, cómo fueron las rehabilitaciones, si tienen seguros, si tienen BTV, si los choferes tienen registro de categoría D1, D2. Digo, el trabajo legislativo nuestro es enorme, pero además de las comunicaciones y los informes y las resoluciones, podemos presentar proyectos de ordenanzas, que son como si fuesen proyectos de ley, ¿no? En la Cámara de Diputados, pero en un Consejo Deliberante son ordenanzas. Y en eso sí, digo, nosotros trabajamos en temas que consideramos que, por ejemplo, te puedo hablar sobre cuestiones tributarias, presupuestarias, presenté un proyecto de monotasas para que los vecinos no paguen más tasas de las que hoy pagan. Eh, y la verdad es que a veces en un consejo deliberante donde la oposición somos minoría, es complejo que un proyecto de ordenanza pueda ser aprobado, sobre todo porque el consejo deliberante actual, el oficialismo tiene 16 concejales y la oposición solamente tiene 8. Después, obviamente, digo, dentro de nuestra tarea legislativa están todas estas cuestiones, pero más allá de eso, pensando, digo, en un futuro y lo que soñamos para Varela, creo que digo, tenemos muchos proyectos, entre ellos crear un Varela mucho más productivo, donde podamos generar muchas más oportunidades a los jóvenes, que los jóvenes nos puedan seguir eligiendo, que se sigan quedando en nuestro pueblo, ¿no? En nuestra ciudad. Y para eso, digo, tenemos que darles herramientas para que puedan desarrollarse. Podemos hablar de modificar una política tributaria, digo, para que muchos más vecinos de Varela puedan poder aportar y ser parte a través, digo, del pago de sus tasas municipales y a través de incentivos y beneficios, sentir que eso en algún momento llegan obras, que llegan soluciones para su barrio, pero para eso tenés que generar las condiciones en las que ellos crean que aportando eso y pagando eso son parte también de la solución. Podemos hablar de infinidad de cosas. Varela, siento que hay muchas cosas por hacer, pero bueno, esperemos que llegue ese momento en la que nosotros podamos conducir y ser parte de un equipo mucho más amplio, un equipo sólido, pero sobre todo con muchas ganas de hacer. Pero bueno, en propuestas tenemos muchas y podemos estar horas hablando sobre esas, pero sí nuestro trabajo legislativo es este que te decía, es controlar, fiscalizar,
pero también digo proponer. Bien. Y a ver, vos, Carlos, como, o sea, vos, eh, ¿tenés alguna crítica para hacerle a tu espacio político? Diciendo, no, nosotros tendríamos que haber hecho esto, cuando estaba Mauricio Macri tendríamos que haber hecho lo otro, me parece que por este camino no era, la alianza con tal no me gustó. ¿Tendrías alguna crítica de personal o Sí, yo creo de... que siempre, porque la política, la crítica para mí es súper sana, es necesaria, y creo que a veces la política lo que hace es que te aleje, ¿no?, de la realidad de la gente y te encierra en discusiones internas y hace que eso pierdas el contacto, digo, con el territorio. Yo creo que la gran crítica a nuestro espacio fue la interna del 2023, de la última selección entre Horacio y Patricia. Creo que nos detuvimos mucho más en una interna, justamente, una discusión interna, y quizás eso nos hizo perder mucho más tiempo de poder escuchar mucho más. Pero bueno, yo creo que siempre hay oportunidades, hay que volver a escuchar, eh, y hay que volver a estar. Hoy es lo que estamos haciendo, digo, seguir escuchando a cada uno de nuestros vecinos, a cada uno de nuestros militantes, entendiendo, digo, cuál es el camino correcto del que tenemos que seguir de acá para adelante. Pero siempre sana la crítica, siempre, siempre. ¿Vos estabas con Grindetti y Burlich, puede ser? ¿O estabas con Sí, la Reta Santilli? Ah, Grindetti y con Burlich. Grindetti y Patricia, sí. Y yo incluso Eh, trabajé mucho en el equipo de Néstor, en la campaña de Néstor en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, digo, más allá de mi rol en Varela, estuve involucrado en en su lo que era equipo. provincial. Claro, sí, sí, sí. ¿Sos independiente? No. No, 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 no. No, además, ¿Hincha de nunca qué fui a la equipo? cancha. Y bueno, el equipo del Defensa y Justicia, el equipo Vale. de Varela, sí. Pero no, nunca Eh, fui a la cancha. Sé que Néstor está involucrado fuerte en Independiente, pero yo estaba en el equipo político, nada más. bueno, vamos a dejar la política por un ratito. Pero bueno, igual sí, tiene que ver. Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir un nombre y vos me lo tenés que definir con una palabra. Sí. Bueno, Cristina Kirchner. ¿Qué, ¿Con qué palabra definirías a Cristina? Uf, corrupta, fuerte, pero creo que eso es lo que terminó demostrando la historia, ¿no? Creo que el fin de Cristina fue justamente ese. Javier Milei. ¿Con qué palabra puedes describir al presidente? ¿Se te ocurre? Novedoso, estoy pensando, ¿eh? Posmodernidad, te podría decir, como algo totalmente nuevo, desconocido. Novedoso, novedoso. No veo. Bien. Mauricio Macri. Se separó el Mauri, se separó el Mauri. ¿Qué Se opinás? separaron, ¿eh? ¿Con qué palabra lo describimos? Ya tiro un poco de info también. ¿Con qué palabra lo describirías Pero pará, de a Macri? Juliana, sí, que se separó. Sí, sí, después le estaba tirando las perras a, ¿cómo se llama? A una modelo. Bueno, no importa. Sí. Eh, ¿Con qué palabra definimos al Mauri? En lo personal, liderazgo, porque yo, como te dije, del minuto uno, en toda mi vida política, la transité dentro del PRO y Mauricio fue eso para nosotros, para una generación que empezó a sembrar la idea del cambio en nuestro país. Patricia Burlich. Firmeza, Alfano me tiran ahí, sí, con Alfano. Firmeza para Patricia Burlich. ¿quién dice? Bueno, ahí tenemos a alguien que no tiene información. Eh, Firmeza para Patricia Burlich. ¿Por qué firmeza? ¿Por qué esa Creo que, palabra y no otra? porque creo que siempre podemos.
en algunas ideas compartir, otras que no, pero siempre creo que se mantuvo firme en lo que Patricia creía que era lo correcto en el momento justo para decir, para hacer. Me parece que eso representa a Patricia. Después, digo, mucha gente puede compartir o mucha gente no, digo, puede no gustarle a Patricia, pero creo que me parece que ella se mantuvo siempre firme sobre las cosas que creían que era lo mejor para ese momento. Horacio Rodríguez Larreta. Qué difícil ahora. Y sobre todo porque está lejos ahora, ¿viste? Está lejos del espacio. Eh, Está tranquilo, igual está en Cava Está legislando, en Cava, ¿o fue no? candidato, se fue el PRO. Eh, Quizá buscaría una palabra en referencia a eso, ¿no? Un poco abandonó el barco de- que conducía a Mauricio y decidió irse o elegir su camino también. ¿Vos decís que abandonó Y puede o lo ser, hicieron puede ser. abandonar? Voy a decir algo que es algo que se dice mucho en redes sobre Horacio y tiene que ver con la tibieza, ¿no? Eh, Voy a decir algo que dice mucho el público de él. Vos decís, o sea, ¿cuál sería la palabra entonces para Horacio? Tibio. Tibio. Fuerte, Estaba fuerte, fuerte, fuerte. tirante. Grindetti. ¿Con qué palabra lo describimos a Grindetti? Y Néstor es un gran jefe. Eh, ya usé la palabra del liderazgo. Conductor, un gran conductor, Néstor. Sí. Una persona que sabe conducir a su equipo. Andrés Watson, tu intendente. Ah, Andrés Waxon. Eh, no quiero ¿con ser qué palabra definís a Andrés? no quiero ser irrespetuoso. Estoy pensando una palabra. Un mal gestor puede ser. Quiero llevarlo 100% a la gestión y no ser irrespetuoso ni llevarlo al plano personal. Eh, Puede ser un mal gestor, sí. Hay dos palabras ahí. Está bien, es válido, es válido. Ah, bueno, 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 Eh, estamos. estamos bien. Bueno, terminamos Bueno, el juego. uf, Después vienen los piedrazos, pero atajamos, atajamos. estaba Eh, transpirando. ya está. Te liberamos con el juego. Muy bien. Y ahora, hablamos de la gestión nacional, provincial, municipal. Hablamos un poco de vos, de lo que fue PRO, tiramos chimento ahí en el medio. Y para cerrar esta charla, Carlos, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Teniendo en cuenta toda la situación que estamos atravesando, ¿no? ¿Qué mensaje tendrías vos para ellos y ella? Sí, le dirías que no se resignen, que no todos somos iguales, ¿no? Y que no todos somos lo mismo en la política. Y que la política necesita de muchos más jóvenes comprometidos, con ideas nuevas y sobre todo sin miedo a equivocarse. Me parece que eso es clave. Pero que no se resignen y que los necesitamos, digo, necesitamos de mucho más jóvenes en la política. Yo ya no soy tan joven, tengo ya 35 años, que Estamos llevo ya... jóvenes, no, Estamos no, jóvenes. Y que bueno, participar eso, como experiencia y por mi camino en la política en estos últimos años, decirles que vale la pena involucrarse, ¿no? Y que si no se involucran, digo, hay siempre otras personas que van a decidir por nosotros. Yo recuerdo, digo, de ese Carlos a los 25 años cuando levantó la primera vez
la mano en una banca, digo, para poder expresar lo que creía y lo que creo que era lo mejor para Varela. Eh, y hoy, ya 12 años después de ese momento, siento que valió la pena, que pude marcar posiciones, que hice lo que quería hacer, que nadie me dijo lo que tenía que hacer. Y obviamente siempre hay errores, pero también equivocarse está bueno porque eso te da mucho aprendizaje. Eh, pero le diría eso a los jóvenes, que no se resignen, que tenemos un país hermoso, una provincia hermosa y que pronto, digo, no, va a llegar eso que tanto necesitamos, que los jóvenes tengan muchas más oportunidades para que se puedan desarrollar y para que puedan elegir el futuro que quieran en nuestro país. Así que decirles eso. Bien. Bueno, ese fue el mensaje de Carlos Bosco para todos y todas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Gracias Eli. por dejarnos sentir, gracias por coparte, gracias por tu tiempo. Así Muchas que gracias, Eli. Estuvo genial, te me gustó. liberamos. Te liberamos. Muchas gracias Muchísimas por gracias. todo. Nos estamos viendo. Cualquier lío que haya en Varela, te escribimos. Dale, dale, Te dale. Gracias a todos llamamos los también Carlos, los que estuvieron Carlos. ahí presentes, comentando. Gracias a todos. Un beso enorme. Gracias a Chau, todos y chau. todas por acompañarnos y nos estamos viendo. Así que hasta la semana que viene. Bye. Gracias, Bye. Carlos. Nos Chau, vemos. chau.